disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con la periodista Alejandra Costa, una periodista destacada, especializada en temas de economía. Alejandra, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Pedro. A ver, la situación económica comienza a ponerse crítica. Hay tensión social, la cual se está manifestando o traduciendo en bloqueo de carreteras, protestas contra el alza de precios de los combustibles, contra el alza de precios de los alimentos, fertilizantes, en fin. En respuesta a esto, el gobierno de Pedro Castillo ha anunciado 3 medidas. La primera, el sueldo mínimo aumenta, sube a 1.025 soles a partir del 1 de mayo, o sea, sube 95 soles, hace como 4 años además creo que no se aumentaba. La segunda, no se cobrará impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 octanos, de 90 y diésel, ¿no? Y la tercera es un proyecto de ley que se ha enviado al Congreso para exonerar temporalmente los productos alimenticios de primera necesidad. Estas medidas, ¿qué impacto real van a tener en la economía peruana y en los bolsillos de las familias peruanas? Vamos una por una si quieres. A ver, empecemos por el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, ¿no? Que era una de las principales demandas del paro de transportistas y en general siempre es un pedido, en cada paro que hemos visto, siempre lo que se exige es la eliminación del impuesto selectivo al consumo. Que recordemos es este impuesto que se cobra a todos aquellos productos que se consideran que generan externalidades, para decirlo de manera sencilla, algún daño, ¿no? Se cobran al alcohol, a los cigarrillos y a los combustibles por la contaminación que se genera para que el Estado pueda generar ingresos para paliar esos efectos. En este caso, y no se había dado a esta dimensión hasta ahora, lo que se ha cedido de parte del Ejecutivo es la eliminación del 90% del impuesto selectivo al consumo a estos combustibles que mencionabas y la promesa de que se va a trabajar con el Congreso para eliminar el 10% restante, porque recordemos que la política tributaria está en manos del Congreso. El Ejecutivo puede modificar algunas tasas, pero hay algunas modificaciones que se tienen que hacer desde el Congreso, como por ejemplo el impuesto general a las ventas, la exoneración a los alimentos. El efecto que vaya a tener va a depender de qué tan rápido se traslada a los precios que nosotros vemos en los grifos, que la experiencia determina, ya uno que lleva un par de décadas siguiendo los precios de los combustibles, que cuando los combustibles suben, los precios inmediatamente suben en los grifos, pero cuando los combustibles bajan, se demora un poco más ese proceso de traslado. El mercado de combustibles, el mercado del grifo, de donde nosotros llenamos el tanque de nuestros carros, no está regulado, está de alguna manera supervisado sí por los INARMIN, pero los precios son libres y por lo tanto no puede desde el Ejecutivo darse una orden para que bajen los precios. ¿Qué es el efecto que ya se ha visto hoy? Una reducción considerable en los precios ex planta de Petroperú, que es la petrolera estatal y que es al precio al que a partir de hoy Petroperú le va a vender a estos distribuidores minoristas estas gasolinas, gasoles y diésel con ya la menor carga del impuesto selectivo al consumo. ¿Debería trasladarse pronto? Esperemos que sí, pero también tenemos que recordar que el tema del precio del petróleo no es algo que controlemos acá porque lamentablemente no somos un país independiente energéticamente, somos un país que depende del mercado internacional, importamos la mayoría de gasolinas que consumimos, importamos hasta un 20% del GLP, del gas licuado de petróleo que utilizamos en los balones de gas, entonces estamos un poco a la deriva de lo que vaya a pasar internacionalmente con el precio del petróleo. Así que va a haber el efecto concreto, además, es una reducción considerable en la recaudación fiscal, que es
lo que siempre estamos tratando de cuidar, ¿no? Si vemos un poco en los últimos años lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal como país, lo que hemos hecho bien es la estabilidad macroeconómica, que nunca nos hemos permitido cosas que no nos podemos dar, ¿no? No nos hemos sobreendeudado, no hemos gastado más de lo que ingresa, y ahora lo que está haciendo el Estado es sacrificar una fuente importante de ingresos cuya carga todavía no ha sido transparentada de manera oficial, los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas, pero de todas maneras va a ser un golpe para la recaudación. ¿Hay un estimado de eso? Sí, de 250 millones de soles es el estimado, pero no hay un estimado real y concreto. Pero esto, aunado, recordemos, Pedro, a la situación, porque en economía tenemos que mirar la fotografía completa, estamos en un momento en el que, debido a las paralizaciones, a los bloqueos de las vías de una serie de minas importantes para el país, ya estamos teniendo menor recaudación, menores ingresos, tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos regionales. Menos plata significa menos capacidad del Estado para satisfacer principalmente esas necesidades que tiene la gente. Entonces, se está tomando una decisión que hasta el momento es temporal, se ha señalado que es hasta junio esta reducción del 90% del impuesto selectivo al consumo, pero también lo que nos muestra la experiencia, Pedro, es que cuando las cosas se hacen temporales, cuando se da un beneficio temporal, al final retirar ese beneficio es bastante difícil porque te enfrentas nuevamente a la posibilidad de paros y se pueden convertir en beneficios permanentes, ¿no? Ahora, el tema del incremento del salario mínimo. La remuneración mínima vital, en teoría, debería ser utilizada como una herramienta técnica, ¿no? Lamentablemente, lo que hemos visto, y creo que ningún gobierno está libre de culpa en esto, es que se utiliza siempre en forma política, ¿no? El último aumento del sueldo mínimo lo vimos en los últimos días de Pedro Pablo Kuczynski, que quiso como que irse por lo alto, ¿no? Con titulares favorecedores para él y que lo recordaran por ese incremento del sueldo mínimo hasta los 930 soles, y ahora estamos viendo un nuevo incremento de hasta los 1.025 soles, que es un aumento de más o menos un 10%. Este aumento es un aumento importante. Soles. ¿Ah? Son 95 soles. Son 95 soles, que es un aumento cuya importancia depende desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? Si lo vemos de punto de vista de la recaudación fiscal, del dinamismo de la economía, del crecimiento del PBI, que es en lo que normalmente algunos economistas se concentran, no va a tener un efecto concreto. Si lo vemos desde el lado de los trabajadores, efectivamente es un aumento importante, son 95 soles que pueden ayudar a paliar la pérdida de la capacidad adquisitiva que han sufrido las familias, porque recordemos que los sueldos promedio en la economía peruana, que vieron muy golpeados por la pandemia, no se han recuperado con la misma velocidad que se ha recuperado la economía. Ya en términos del PBI estamos más o menos en la misma situación previa a la pandemia, pero en términos de ingresos todavía estos no se han recuperado lo suficiente. Entonces, eso es una buena noticia para los trabajadores, pero si lo vemos desde la perspectiva de ese microempresario, de ese pequeño empresario que está agarrándose con las uñas a la formalidad, con ese microempresario que está enfrentando un fuerte incremento de sus costos, porque la inflación no solamente sube el azúcar, la leche y los insumos que compramos los consumidores, sino que también suben los insumos que consumen las empresas. Entonces vas a tener ya tienes un incremento de los costos, vas a tener un incremento de costos laborales fuertes. Tienes un contexto de alta inflación y por lo tanto de menos capacidad de gasto de las familias, porque si tengo que gastar más en leche, más en pan, más en fideos y más en azúcar, que son cosas que no puedo dejar de gastar, y más en pollo, aunque nos diga el premier que tenemos que consumir pescado, que igual está subiendo de precio lamentablemente, entonces las familias que ya tenían que consumir jurel porque no podían pagar pescado, igual el jurel ha subido 7% en el mes de marzo de acuerdo con el INEI, así que todas las familias peruanas
peruanas están ajustadas. ¿Cómo le trasladas ese mayor costo de tus insumos y tu mayor costo laboral a un consumidor que ya tiene los bolsillos ajustados? Esa es la pregunta. ¿Qué efecto va a tener? Y ahí un poco la respuesta depende de a quién le preguntas. Si conversamos con Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico, advierte de un fuerte golpe en el empleo, una caída de 30% en la generación de empleo. Wow. Si le preguntas, por ejemplo, al congresista Carlos Anderson, que también es economista, pero que por lo general se pone más el gorro de congresista populista que de economista, dice que no va a tener un efecto real, pero de todas maneras esto sí va a significar un golpe para las micro y pequeñas empresas que van a tener que encontrar cómo solucionar esto. Y ahí las respuestas son varias. Recortas la cantidad de gente que contratas, elevas tus precios, te ajustas. ¿Cómo resuelves este tema? Y ese es el problema, ¿no? Y el problema principal aquí es que estamos esperando ya hace unos años que se genere una metodología que permita ver si sube la inflación tanto, si la informalidad se reduce a tanto, si la productividad laboral se incrementa tanto, se gatilla un incremento del sueldo mínimo de estas dimensiones. Pero lamentablemente al final los incrementos del sueldo mínimo se dan por la voluntad, en este caso del Ministerio de Trabajo y de la Presidencia, con el apoyo también del Ministerio de Economía y Finanzas, que recordemos el ministro Oscar Graham la semana pasada dijo que sí había espacio para este incremento del sueldo mínimo. Y la última medida... Sí, dime, Pedro. ¿Dirías que es una medida populista? Porque el tema de la Claramente. informalidad, o sea, representa más del 60%, ¿no es cierto? Actualmente, Pedro, con las últimas cifras del INEI de empleo nacional, que la tenemos hasta diciembre del 2021, la informalidad es del 76%. Wow. O sea, de cada 100 trabajadores, 76 trabajan en la informalidad, que es una cifra incluso mayor a entre el 72 y el 73%, al que más o menos nos, entre comillas, habíamos acostumbrado antes de la pandemia. Entonces, en lugar de tomar medidas para reducir esa informalidad, porque hasta ahora no se está haciendo nada, elevas incluso más la valla de la formalidad. Y ese es el problema de una decisión de esta naturaleza. Claro, es una medida absolutamente efectista y populista que no va a resolver nada. O sea, hay que pensar que sí, efectivamente, para el pequeño grupo de familias del Perú que sí recibe sueldo mínimo, esto va a significar un aire, porque no hay que pensar solamente en la fotografía grande, sino también en lo micro, ¿no? Entonces, sí va a ser una buena noticia para algunos, pero el tema es que se genera un problema para otros, y los micro y los pequeños empresarios no son las grandes familias del país, no son... los micros y pequeños empresarios. Exacto, que también tienen una familia a que alimentar, exacto, y que ya están hasta el cuello, que no se han podido recuperar después de la pandemia y que van a tener que afrontar este incremento del sueldo mínimo dado por decreto, que como bien decías, entra en vigencia el 1 de mayo. Ahora, el tercer punto, que es este proyecto de ley que se ha enviado al Parlamento para exonerar temporalmente los productos alimenticios de primera necesidad. Sí, esto también va a tener un efecto duro sobre recaudación fiscal, ¿no? Los ingresos del Estado, en términos generales, provienen del impuesto a la renta, del impuesto selectivo al consumo y del impuesto general a las ventas. Ya hay algunos productos que están exonerados del IGB hasta fines de este año, pero lo que se va a plantear es incrementar la cantidad de productos de la canasta básica que están exonerados del IGB. ¿Qué productos serían estos? Hasta ahora se ve como el pollo, el huevo, el fideo, las harinas y las carnes. Esto debería hacer que se dé una reducción del precio en lo que es el IGB, el 18%. Pero también dependerá ese traslado del precio al consumidor de la voluntad de los vendedores y de también qué tan golpeados hayan estado durante estas semanas de paro. O sea, recordemos que un bodeguero promedio en este momento ha visto su abastecimiento dificultado porque no han llegado la suficiente cantidad de productos a los mercados mayoristas.
y ya enfrentan ellos también un incremento de precios de sus insumos, lo que ellos compran en el mercado mayorista, y se enfrentan a este mismo problema, al bolsillo ajustado de sus consumidores que no pueden aceptar tan alegremente el incremento de los precios, ¿no? Entonces, esa transferencia de la reducción del IGB tampoco se puede hacer por decreto, ¿no? No se puede regular a cuándo se vende el pollo, a cuándo se vende el video y cuánto se venden las harinas, aunque mucha gente crea que eso debería hacerse, pero nosotros los peruanos, feliz o lamentablemente, tenemos el recuerdo de los 80s, bastante fresco, que Sí. nos recuerda qué pasa cuando se controlan los precios, ¿no? Es mejor, entre comillas, tener un fideo caro que ningún fideo, es mejor una lata de leche un poco más cara que tener limitaciones de cuántas latas de leche se pueden comprar por familia, como nos ha sucedido en los 80s, o que simplemente no puedas alcanzar, encontrar azúcar ni harina en ningún lugar, ¿no? Entonces, En esta época me escarapela, Alejandra. a todos. Yo era joven, pero tengo el recuerdo, tenía la edad suficiente para recordar a mi familia haciendo la cola todos, cada uno Claro, separados, con la leche 3 Inns. personas entre ellos para poder abastecernos lo suficiente porque solamente podíamos comprar una lata de leche por persona. Entonces, estas 3 medidas en conjunto, ¿qué resuelven o no resuelven nada? Pues lamentablemente lo que estamos viendo es que los paros siguen, ¿no? Se ha hecho un sacrificio fuerte de recaudación fiscal, se ha hecho un sacrificio fuerte en términos de la carga laboral de los pequeños y microempresarios, pero vemos todavía protestas en el sur, estamos viendo incremento de la violencia en muchas partes del país, porque al final la economía sí es importante y las medidas que se aprueban sí son importantes, pero también hay una parte de manejo político de las protestas que una persona que ha vivido bastante parte de su vida dirigiendo precisamente estas protestas y presentando pliegos de reclamos y buscando que estos pliegos de reclamos se resuelvan, debería saber o debería tener un poquito más de experiencia de cómo lidiar con estas protestas y también pensar que yo puedo tener un pliego de reclamos, pero como vemos que está sucediendo, así se satisfagan estas expectativas si no hay un manejo político, si no hay una presencia del Estado en los sitios, si no hay una conversación directa, si no se hace a las personas sentir que se les está escuchando, se terminan sacrificando recaudación fiscal y del mismo de la economía por nada, ¿no? Se necesitan otras medidas y el problema también y el riesgo de decir sí a las exigencias es que pueden venir más exigencias después. ¿Y hasta qué punto podemos dar este tipo de ceder desde el Estado a estas exigencias sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del Estado, que como te decía Pedro, es una de las pocas cosas que hemos hecho bien, es una de las pocas cosas que mantienen al Perú todavía con un grado de inversión, todavía más o menos bien visto por los mercados internacionales, y esto no es una frase de pensar, ¿cómo nos ven? A nosotros qué nos importa, Claro. sino que hay que pensarlo como un rating crediticio, ¿no? Uno, si va a pedir un préstamo, tiene que tener los papeles para que vean que uno es un buen pagador, que uno es una persona responsable, que uno tiene unos ingresos que trabaja, etcétera, y puede conseguir un préstamo más barato que alguien que es un pésimo pagador, que de repente le prestan, pero le cobran una tasa de interés altísima. El Perú todavía está en el grupo de los buenos pagadores. Si empezamos a ir en contra de esa estabilidad macroeconómica, si empezamos a sacrificar demasiadas cosas y no nos mantenemos ordenados, que es el riesgo que vemos ahora en el horizonte, vamos a tener que, si se da, por ejemplo, una pandemia, como lo que hemos vivido en carne propia, que el Estado pudo financiar esos gastos porque tenía la facilidad de que le den dinero, entre comillas, barato a nivel internacional, si ya no tenemos eso, ¿qué nos va a pasar en la próxima crisis, ¿no? Tenemos que volver a llenar nuestras arcas, nuestras alcancías, nuestros chanchitos del Fondo de Estabilización Fiscal, tenemos que seguir llenando esos guardaditos que nos permitieron afrontar la pandemia, y sacrificando recaudación no se va a poder hacer eso, no se va a poder invertir en infraestructura que necesitamos porque la infraestructura es pésima en el país,
y no se va a permitir que el Estado pueda dar servicios de calidad a los ciudadanos, que debería ser la promesa del Estado peruano, pero que lamentablemente no se traduce en la realidad. Comienzo a ponerme nervioso con esta conversación, Alia. No, yo soy optimista en general. Espero que las lecciones de ya estos meses de gobierno se empiecen a aplicar en la realidad. Tenemos que estar muy atentos a que no hayan cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas para tener una, entre comillas, buena señal. Hay que ver lo que ha sucedido, por ejemplo, con Petroperú, en el que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha impedido que el Ministerio de Energía y Minas, que es una de las cuotas para Perú Libre del Estado peruano, se tire por la borda a la empresa estatal peruana con una administración pésima que ha logrado que los bonos de Petroperú se pongan en situación de bonos basura, y que para Petroperú vaya a ser muchísimo más caro financiar cualquier tipo de inversión en el futuro, porque los inversionistas no se van a haber olvidado de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que la petrolera estatal, la empresa más grande del Perú, la empresa estatal más importante, no ha podido encontrar un auditor que le audite sus estados financieros a tiempo para enviárselos a los inversionistas. Exacto. Que es algo literal de rutina, que pasa todos los años y que todos los años tiene que hacerse, pero si pones a gente incapacitada, sin ninguna experiencia, que está empezando a aprender cómo funcionan las cosas, van a pasar este tipo de cosas. Y esto lo tenemos claro en papeles y concreto, porque Petroperú es una empresa que tiene agencias calificadoras de riesgo, que está mirando qué pasa con ella, pero creo que si hiciéramos una evaluación mínima del nivel de gestión ahorita de los ministerios, nos daríamos cuenta de que todos los ministerios del Estado ahorita, salvo algunas contadas excepciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, estarían a ese nivel de gestión basura, ¿no? ¿Qué te ha parecido la designación de Humberto Campodónico como presidente de Petroperú? A ver, Humberto Campodónico, recordemos que ya ha sido presidente del directorio de Petroperú al comienzo del gobierno de Ollanta Humala, y es el, digamos, padre del gran problema de Petroperú, que es esta modernización de la refinería de Talara, que cuando él la planteó era una inversión, entre comillas, razonable, ¿no? Con 1.700 millones de dólares de inversión, y que iba a permitir reducir la cantidad de azufre en los combustibles y hacernos algo más independientes energéticamente. El tema es que ya luego de su salida, e incluso cuando él estaba ahí, este proyecto ha crecido y se ha convertido en este elefante que ya no sé si decirle blanco, debería haber un color más específico para lo que es la refinería de Talara, que son inversiones de más de 5.000 millones de dólares, una capacidad de refinación increíble, que no ha ido acompañada de una inversión en exploración y en producción de hidrocarburos que permita tener la cantidad suficiente de petróleo crudo para refinarlo en la refinería de Talara. Entonces vamos a tener un Mercedes-Benz estacionado o tratando de estacionar en el espacio para un tico, ¿no? Y eso es lo que tenemos una infraestructura y ese es el problema, al menos, y creo, como digo, optimista y viendo el lado positivo de las cosas, Humberto Campodónico tiene experiencia en Petroperú, está alineado con algo que a muchos les incomoda y de lo que yo también tengo bastantes dudas, que es esta búsqueda de que Petroperú opere en todos los niveles de la cadena de producción de los hidrocarburos en el Perú, que es una de las cosas que siempre ha buscado el gobierno de Pedro Castillo y que se asimila un poco también a lo que buscaban en su gobierno Ollanta Humala, ¿no? Que es que Petroperú no solamente refine y venta en explanta, sino que también explore, produzca, invierta y se convierta en esta petrolera gigante que nos permita tener también esta autonomía petrolera en el país. El tema es ¿de dónde va a sacar Petroperú la plata para invertir en exploración? Que es una de las, es como literalmente tirar una moneda al aire y esperar entre 100 personas y esperar a que te vuelva a caer a ti, ¿no? Porque invertir en exploración es lo más riesgoso del mundo. Me encantan tus metáforas.
Y ese es el tema. Y en esa situación en la que Petroperú ya ha sido denominada como bonos basura, conseguir financiamiento internacional para poder lanzarse en estas aventuras va a ser complicado. Lo bueno es que los miembros del directorio son gente con experiencia en Petroperú, los nuevos, no los anteriores, los nuevos son gente con experiencia en el sector público. Tenemos a José Andrés Olivares Canchari, que ha sido director de Tesoro Público del MEF, o sea, cajero, ¿no? Y que lo han puesto ahí un poco para decirle a los inversionistas, no nos vamos a ir de farra, ¿no? Con Petroperú vamos a ser responsables, y su inversión, porque recordemos que Petroperú le debe 4.300 millones de dólares a inversionistas internacionales, 3.000 millones de dólares en bonos y 1.300 millones de dólares en un crédito sindicado. Y lo que tiene que mostrarle ahora a los inversionistas es, amigo, tranquilo, te voy a pagar. De repente no te puedo mandar mis estados financieros en el momento en que te prometí que lo iba a hacer, porque, bueno, la vida es dura, pero esto es un nuevo momento, una nueva etapa, y vamos a cumplir con todas las obligaciones que tenemos contigo, porque el problema es que si los inversionistas en algún momento dudan de que Petroperú les vaya a pagar, lo que pueden hacer es decir, mira, ¿sabes qué? Yo te había dado unos años para que me pagues, necesito que me pagues hoy, porque ya no confío en ti. Y ahí tendríamos un grave problema. Se pone fea la cosa. Sí, ¿no? Y ese es... Amigo, tennos paciencia. He cambiado de gente, he puesto gente ahora que sí es capacitada. Sacamos a Hugo Chávez, que era el de la farra. Exacto, ¿no? Y esto no le debe hacer ninguna gracia a Vladimir Cerrón, ¿no? Pero esperemos que el presidente Pedro Castillo entienda que tiene una obligación, no solamente con las fuerzas políticas con las que se ha aliado para llegar a la presidencia, sino que tiene una obligación con los peruanos, con esos peruanos que votaron por él, que confiaron en que era el mal menor, que confiaron en que las cosas terribles que supuestamente iban a pasar con Keiko Fujimori no iban a pasar con él, y que iba a ser un gobierno de cambio, ¿no? Un cambio que para algunos era atemorizante y para otros era esperanzador, y no hay nada peor que jugar con las esperanzas de la gente y con dejarlas de lado, ¿no? Pero Pedro Castillo debe haberse dado cuenta de que es distinto, ¿no? Prometer en campaña que cuando ya eres tú el que tiene las llaves de las cosas, ¿no? Así que esperemos que entienda que se necesitan buenos gestores en todos los espacios, un presidente del Consejo de Ministros que pueda llegar a acuerdos, que sea negociador. No. ¿Crees que ya lo entendió? No. Pero es que siguen, o sea, siempre pensamos que ya lo aprendió, y los gabinetes siguen siendo uno peor que el otro, ¿no? Entonces, no, pero no habíamos tenido este nivel de protestas hasta ahora, Pedro, no habíamos tenido este nivel de violencia en el país, no había, pese a que las encuestas nos decían que la mayoría de peruanos no estaba contento con el gobierno de Pedro Castillo, no teníamos estas movilizaciones que se traducen en la realidad de no solamente un descontento, sino un rechazo y una demanda, ¿no? Y vemos cómo también desde ciertas posiciones políticas se busca tratar de aprovechar este contexto, ¿no? Entonces ya tienes a Guido Bellido diciendo, este es el llamado a la Asamblea Constituyente, este es el pedido de la nueva Constitución, ¿no? Y es como que no, o sea, la gente quiere estar tranquilo, la gente quiere saber que sus ingresos les van a alcanzar hasta fin de mes, y lo único que se puede hacer para solucionar eso de manera permanente es permitir la generación de empleo, y lo que genera empleo es la inversión privada. Y si la inversión privada no encuentra un espacio de confianza, no sabe que no les vas a cambiar las reglas pasado mañana, no sabe que le puedas imponer un impuesto adicional en cualquier momento porque tuviste que sacrificar el impuesto selectivo al consumo, así que ahora vas a mirar, como ha señalado el ministro de Economía, Oscar Graham, la semana pasada, de retomar este incremento de la carga tributaria para las mineras, no inviertes, ¿no? Y no generas trabajo.
Y ese es el problema, ¿no? Y creo que falla el diagnóstico del Ejecutivo respecto a cuáles son las medidas que se pueden tomar para solucionar este tema. Pueden tomarse medidas temporales de corto plazo para calmar el problema ahorita, pero si no tomas medidas de mediano, largo plazo para volver a prender el fuego de la economía peruana, restablecer la inversión privada, que este año con el Banco Central de Reserva, que suele ser optimista para no bajarle los ánimos a la inversión privada precisamente, cree que no va a crecer nada, o sea, que se va a invertir lo mismo que se invirtió el año pasado. Y si le preguntas a los privados, creen que más bien la inversión privada va a caer fuerte, lo que tenemos es un escenario en el que la generación de empleo no se va a dar y que estas familias que lo que necesitan hacer es generar el ingreso suficiente para poder cubrir sus gastos, no se va a lograr. Y la situación es también, ¿no? Cómo manejar algo que no podemos manejar como país, que es una situación como la de la invasión de Rusia en Ucrania, dos grandes productores de alimentos, un gran productor de energía, gas, combustibles, que está elevando los costos no solamente para el Perú, sino a nivel internacional. Y tú tienes a la mayoría de líderes mundiales en este momento con el reto de cómo le comunicas a tu población que los precios están subiendo, cómo le comunicas que estás tratando de tomar medidas para paliarlo sin que suceda lo que ha sucedido en el Perú, que la gente salga a las calles a protestar, bloquee carreteras, afecte el abastecimiento interno de los productos y por lo tanto siga agravando la inflación, ¿no? Porque estas protestas, en lugar de tratar de solucionar la inflación, lo que hacen es generar un componente local a esta inflación que estamos importando por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Tu opinión sobre Graham, el titular de Economía, cuál es? A ver, Oscar Graham tiene todos los pergaminos, la experiencia, yo no lo conozco personalmente, pero las personas con las que he conversado que lo conocen personalmente me hablan además de una calidad de persona, ¿no? Una calidad moral, pero lo que me parece que falla y es una necesidad del Ministerio de Economía y Finanzas siempre es en la firmeza política, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser el que sea el capaz de explicarle a los líderes de turno, a los ministros de turno, a la población, a los congresistas y a todos, de por qué las cosas que suenan bien pueden terminar haciendo mal. Sobre todo en una situación como la presente. Exactamente, ¿no? Pero en general... Que hable, que dé la cara, exacto, que nos explique qué está pasando. Pero en general se necesita siempre, ¿ah? Porque siempre hay algo, ¿no? Y un ministro de Economía siempre debe tener una presencia política y debe ser, después del presidente del Consejo de Ministros, la segunda persona que tome las decisiones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las restricciones a la tercerización que se aprobaron por firma de Betsy Chávez, la ministra de Trabajo de Perú Libre, y el presidente Pedro Castillo, sin una opinión formal del ministro de Economía y Finanzas, sin que se haya visto en el Consejo de Ministros, y con un informe técnico de una división del Ministerio de Economía y Finanzas que advertía de por qué esto era peligroso para la formalidad laboral y para la generación de empleo, que debería ser el objetivo al que estén alineados todos los ministros. Tenemos que caminar hacia que se genere más chamba y tenemos que caminar hacia que se genere más formalidad. Cualquier decisión que te distraiga de eso o que te haga retroceder en esos objetivos debería no aprobarse. Pero lo que estamos viendo es que falta esa capacidad de imponer la posición técnica del MEF frente al Ministerio de Trabajo, y ahora en un contexto en el que vemos al Congreso, ¿no? Citando un pleno hoy por la tarde, a las 3 de la tarde va a empezar el pleno, en el que vamos a, espero que no, ver esta carrera entre el Ejecutivo y el Congreso por quién da más, ¿no? ¿Quién ofrece más? ¿Quién aprueba más? ¿Quién elimina más impuestos? Sin que se haga un análisis verdadero de cuál es el costo-beneficio y cuáles son los efectos, no mañana, no pasado mañana, no en junio, sino en el mediano y en el largo plazo para la generación de empleo,
para la estabilidad macroeconómica del Estado peruano, para la capacidad del Estado peruano de financiar sus gastos y para lo que te digo que debería ser también el objetivo de todos, de que el Estado brinde servicios de calidad a los peruanos. En esa línea de pensamiento, Ale, para que haya una buena receta económica, tú tienes que tener un buen diagnóstico, ¿no? Lo que decías tú al inicio, hay que tener la fotografía grande, clara, ¿no? Ese razonamiento lo percibes tú en el gobierno, en Graham. Es que lamentablemente creo que no lo percibo en ninguna, no solamente en el Ejecutivo, en el Congreso tampoco, ni en ninguna fuerza política en general, ¿no? Sí. El hacer análisis costo-beneficio, el tener un diagnóstico, el tomar medidas técnicas, se ha vuelto lamentablemente en los últimos años algo tan costoso políticamente y tan difícil de comunicar, que creo que es el problema, que al final se toman decisiones que van en contra de los argumentos, los raciocinios y los diagnósticos más básicos, ¿no? Y creo que nadie se libra de esto, lo hemos visto en el Congreso anterior con los retiros de los fondos de las AFPs, que nuevamente podían ayudar a algunos peruanos a paliar sus gastos, pero que al final se salieron de control, permitieron que cualquiera pueda retirar 4 UITs de sus fondos de pensiones y que ahora se plantea incluso con apoyo del Ministerio de Trabajo que cualquiera pueda retirar el 100% de sus fondos de pensiones diciendo, bueno, come hoy, muérete de hambre mañana, ¿no? Porque a los 65 años, cuando tú cumples 65, yo ya no voy a estar en el Congreso, yo ya no voy a estar en el Ejecutivo, así que ese será problema de otro. Claro. ¿Cómo cubre una realidad en la que la gran mayoría o incluso una mayor parte de los peruanos no tengan ninguna protección en la vejez, en lugar de estar tomando medidas para que no sea una minoría de los peruanos los que vayan a tener una pensión cuando tengan 65 años, sino que puedan ser cada vez más peruanos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido me parece que falta diagnóstico, faltan técnicos y faltan técnicos que tengan la capacidad de imponer ese punto de vista. Pedro Franque, el exministro de Economía, en su última columna ha sugerido, entre otras cosas, que se regule, por ejemplo, el precio de la leche debido al monopolio de Leche Gloria. Y también ha deslizado el impuesto a los millonarios, como ha hecho Biden, o elevar las tasas o los impuestos a quienes perciben altos ingresos, como ha hecho Duque en Colombia. ¿Qué piensas de eso? A ver, yo con la regulación de precios, como te digo, tenemos todos un trauma que nos debería llevar a pensar que ese no es el camino, ¿no? En el tema de la leche, lo que se debería hacer es promover competencia, ¿no? O sea, nada impide que ingrese nueva leche al mercado peruano, nada impide que se dé más competencia, o si hay cosas que se impiden, esas son las cosas que se deberían estar solucionando y no plantear cosas como controles de precios que al final lo que van a generar es escasez. Y si tú ya tienes protestas en las calles por alza de precios, no quiero ni pensar lo que podría pasar cuando las personas traten de comprar leche, que es un producto básico por definición, y no lo puedan encontrar. En términos de los impuestos, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Incrementar los impuestos en general, o sea, las ideas pueden ser buenas o malas, pero a lo que tenemos que ir es al cómo, al cuánto, o sea, en cuánto, y el cuándo, ¿no? En este caso, en el caso de impuestos a las grandes fortunas, que recordemos, el gobierno de Pedro Castillo había dicho que no lo iban a buscar, y que el mismo Pedro Franque, cuando fue ministro de Economía, decía que no se iba a ir por ahí. El problema en el Perú es que no tenemos cómo cobrarlo, ¿no? No hay en manos de la SUNAT un instrumento existente actualmente para medir cuál es realmente tu patrimonio, Pedro, o cuál es mi patrimonio, ¿no? Y cobrar un impuesto al patrimonio. Es dificilísimo de ejecutar y es muy fácil de evadir, ¿no? Y simplemente lo que podría terminar generando es que las personas que todavía tenían sus ahorros en el Perú, claro, se lo lleven, a que de repente, sí, si yo tenía una casa y la estaba alquilando, la venda
y etcétera, ¿no? Entonces puedes generar un montón de daños colaterales que tienen que medirse, ¿no? Entonces cualquiera de estas propuestas no debe haber un informe de menos de 150 páginas que me especifiquen cuáles son todos los riesgos, qué riesgos estamos dispuestos a asumir y cuál va a ser el beneficio que te dé finalmente ese riesgo y por el que te estás corriendo esos riesgos, porque externalidades negativas de todas maneras se va a generar, ¿no? Entonces, incrementar impuestos a los que más ganan, sí, suena bien, pero eso también va a restringir consumo, va a restringir, por ejemplo, si yo soy una persona que sí, efectivamente gana dinero, pero actualmente contrato a una cierta cantidad de personas que me brindan servicios o hago una serie de compras y gastos porque tengo esa capacidad, que si se incrementan los cargos de impuestos que haga, ya no haga esos gastos y al final a quienes termino afectando son a esos proveedores de bienes y servicios que dependen de que yo tenga esa capacidad de consumo. Entonces, todo eso tiene que verse en la mayor cantidad de detalle posible y tomar las decisiones de la mejor manera y haciéndole caso además a lo que nos digan afuera, ¿no? Recordemos, se pidió al Fondo Monetario Internacional una asesoría por el tema de la propuesta de incrementar la carga tributaria a los mineros, que creo que Franke le metió un poco más de aire de lo que decía el informe para tratar de justificar su reforma que al final no vio la luz del día por bloqueo del Congreso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser que sí, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, hay espacio para subir un poquito la carga tributaria a los mineros sin afectar la competitividad. Es decir, si yo soy una minera internacional y quiero producir cobre, miro Chile, miro Perú, miro otros países y decido a dónde ir dependiendo de dónde voy a ser más competitivo. Y eso es lo que el Perú tiene que hacer. Tenemos un problema de atracción de inversión privada minera terrible en este momento. Este año termina Quellaveco y no tenemos ningún otro gran proyecto concreto que vaya a reemplazar ese impulso de Quellaveco para el crecimiento de la inversión minera, de la inversión privada minera. Y el Fondo Monetario Internacional decía que había espacio, pero que ese espacio era moderado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa moderación? ¿En cuánto puede subir? ¿Qué es exactamente lo que modificas? Todos esos detalles técnicos tienen que verse y son decisiones que tienen que tomarse con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucho análisis y no simplemente siguiendo titulares o tratando de dar titulares por cosas que suenan bien y contra las cuales la gente no se va a oponer, ¿no? Ahora, según Franke, en su última columna en Hildebrand en sus 13, también dice que una clave para recaudar más es la minería, que hoy obtiene ganancias muy grandes porque los precios del cobre y el oro, que ya eran altos, han dado un nuevo salto hacia arriba producto de la guerra. Uh-huh. Sí, pero ya tenemos impuestos extraordinarios mineros. El informe del fondo sí existe. Sí, no, ya se publicó, ya lo leí, son 80 páginas y he leído todo y como te digo, o sea, comparando lo que declaraba Franke con lo que decía efectivamente el informe, digamos, ha sido una cobertura periodística del informe y no técnica la que hizo Pedro Franke. Todos son lo que podríamos llamar verdades periodísticas, pero creo que sin el nivel de detalle al que ha entrado el Fondo Monetario Internacional respecto a cuáles principalmente podrían ser esos efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, IGB, a Netflix, a Amazon, el Fondo Monetario dice, es una buena idea, pero no tienes los mecanismos para implementarlo. Incremento a la carga tributaria minera. Sí puedes incrementar esto, pero no puedes incrementar la base sobre la que se calcula el impuesto, que era una de las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, de Pedro Franke. Puedes incrementar, pero moderadamente. Y Franke nunca dijo en cuánto quería incrementar esa carga tributaria, ¿no? Entonces, como te digo, lo que uno aprende en esto es que se tiene que hacer el análisis y el Fondo Monetario Internacional puede hacer un análisis en general, pero se tiene que hacer el análisis local respecto a propuestas de si vas a incrementar las tasas, ¿en cuánto? Porque no es lo mismo incrementar un punto porcentual que incrementar en 20 puntos porcentuales. Claro. Y por lo tanto, podemos hablar de las ideas, pero la discusión debería darse sobre propuestas concretas
y con análisis de efectos concretos para poder tomar decisiones inteligentes e informadas, y no como se está haciendo en este momento las decisiones en materia de impuestos, en las que estamos un poco corriendo a la velocidad de las protestas, luego de no haberle hecho caso a los anuncios del paro durante semanas, ¿no? Que creo que es el costo que nos está costando a todos como país. Para ir terminando, Ale, desde tu óptica, grosso modo, ¿qué tipo de reformas esperarías tú para que complementen o den una mejor salida a la crisis económica? ¿Cómo capear mejor la crisis? A ver, la primera reforma, en este momento, la necesidad es la de la reforma política, ¿no? Creo que no hay peor baldazo de agua fría para la economía, para la inversión privada, para la generación de empleo, que no saber si el presidente va a ser presidente la próxima semana, que es la situación en la que vivimos actualmente, en la que la vacancia presidencial por incapacidad moral es una prerrogativa práctica del Congreso, aunque muchos dicen que no es constitucional, pero ya la práctica ha determinado que es una prerrogativa del Congreso, con un límite de 87 votos. Entonces estamos constantemente en ese, mirando hacia el abismo de lo que hemos vivido varias veces ya desde el 2016. Y creo que estamos parados en la por ahí estamos parados mirando y esperando a ver en qué momento, qué pasa y cómo me adapto a lo que suceda, ¿no? En lugar de tener, como sí hemos tenido antes, un horizonte claro de reglas de juego, de cosas por mejorar, como la reforma judicial, el hecho de que tú no tengas la claridad de que si tienes la razón, vayas a ir al Poder Judicial y él te vaya a decir que tienes la razón, sino que depende de qué abogado contratas y de cuánto dinero tienes. Una reforma laboral que haga que no solamente se proteja a ese grupo minoritario de peruanos que tienen el privilegio de tener un empleo formal con todos los beneficios laborales, sino que busque que más peruanos puedan tener acceso a algún tipo de beneficio. Una reforma de hacer que haya algo más de protección social en el país, que no nos suceda lo que nos sucedió durante la pandemia, en la que las personas perdieron su trabajo y no existía ningún mecanismo de protección más allá de depender de la buena voluntad del gobierno de dar bonos, ¿no? Y empezar a proteger más y cuidar más a los peruanos, ¿no? Ver qué se puede hacer en materia también de reforma tributaria para no solamente cobrarles más a los que ya pagan, que es el mecanismo sencillo. A los informales. Sino para incorporar a todos los demás, que pasa también porque la gente perciba... ¿74, 75%? 76% actualmente de los peruanos trabajan en la informalidad. Es decir, de cada 100 peruanos, solo 24 tienen un empleo formal. No pagan impuestos también, y la informalidad tiene una serie de, entre comillas, beneficios, pero también tiene efectos negativos para el Estado, que los hemos visto en carne propia en la pandemia, ¿no? Efectivamente, el Estado, ellos no existen para el Estado, pero el Estado tampoco existe para ellos. Cuando quiere el Estado al menos tratar de estar ahí como necesitaba estar ahí durante la pandemia, ¿no? Entonces necesitamos convertirnos en una economía más formal para que también incrementos del sueldo mínimo puedan tener efectos netos más cercanos a los que se han visto en experimentos, por ejemplo, que mucha gente cita al premio Nobel, ¿no? Que probó en un experimento en Estados Unidos, que el incremento del sueldo mínimo en un estado no generó en el neto una caída en el empleo, pero que en el país, debido a los altísimos niveles de informalidad que existe, no se pueden trasladar esos experimentos pues aquí al nivel local, lamentablemente, porque... Son un paquete de reformas que suponen además un tejido, un hilado fino, ¿no? Y un costo político importante, Necesitas confianza de la ciudadanía para que le digas, mira, en este momento de repente vas a estar un poquito peor, pero te prometo, te doy mi palabra, que un poquito más allá vamos a estar todos mejor. Pero no hay...
Que No hay tenga confianza. sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y Castillo no es Churchill. Pero Castillo es el que, siendo él un líder sindicalista, le dice comprados Sí, a pues. los manifestantes, ¿no? O sea, Entonces, como que no sabe ¿cómo generas esa comportarse, confianza? no sabe comportarse, como que no se da cuenta que ahora está al otro lado del mostrador. O sea, lo que creo que no se da cuenta es cuál es su función, ¿no? Y su función es liderar al país, y su función es amalgamar al país, y su función es hacernos sentir a todos que estamos avanzando hacia algo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que nos sentimos todos que estamos estancados. Y cuando uno está estancado, no hay alegría posible, no hay bienestar posible. Las cosas tienen que moverse hacia adelante y tiene que el gobierno darse cuenta de que tenemos que movernos hacia un lado y empezar a establecer cuáles van a ser esos objetivos a mediano plazo que se estén buscando, cuánto quiere que crezca la inversión privada, cuánto quiere que crezca el empleo, y no solo palabras vacías como que sí, estamos abiertos a la inversión privada, no vamos a expropiar a nadie, pero que en la práctica no llega a generar esa confianza que creo que es lo que tanto falta, ¿no? Confianza en la ciudad, para la ciudadanía, confianza para los inversionistas privados, confianza con las otras fuerzas políticas, confianza en general de que las cosas van a estar un poco mejor. Oye, Ale, has sido muy clara, muy precisa, muy generosa con tu tiempo. Yo creo que la única salida es que te llamen al Ministerio de Economía para... No soy economista, Pedro, Yo lo así sé, que no. pero te has Soy te has especializado en ello desde hace un montón de tiempo. Sí, tengo ya 17 años haciendo esto, pero igual creo que se necesitan economistas. ¡Ay! Economistas, hay técnicos, hay un montón de jóvenes dispuestos a contribuir al país. Solamente hay que buscarlos, abrirles las puertas y darles la tranquilidad de que no se van a meter a una cueva de lobos, donde no van a ser devorados por el vivo promedio del Estado peruano, ¿no? Donde no van a firmar un papel y ellos van a ser los que terminen yendo a tener que enfrentar a la fiscalía cuando el que se llevó el beneficio fue otro, ¿no? Necesitamos, sí, una reforma completa del Estado, una reforma política que permita esa generación de confianza, esa generación para que, valga la redundancia, una nueva generación de gestores públicos, de políticos, pueda ingresar a solucionar los problemas que lamentablemente nos han generado las fuerzas políticas hasta ahora. También creo lo mismo, querida Ale. Oye, muchas gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Cuando quieras, Pedro. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí también. Y ustedes, Nos amigos, vemos. tengan un lindo día. ¡Chao!